No busques las verdades de la palabra de Dios fuera de Jesucristo. Él te las revelará en su palabra. Ven, visítanos en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Martes y jueves, 7 p.m. y los domingos de 7 de la mañana a 10 a.m. Bienvenidos a Jesucristo, el verdadero camino. Los esperamos. Hermanos, el plan de nosotros no es terminar, no es decir he acabado con esto, no es decir tal cosa. ¿Por qué? Porque el plan de nosotros es poder seguir, Señor, seguir siendo sus nervios, colaboradores de Dios, y en la medida que Él a nosotros nos llame tenemos que estar prestos para responder, para decir aquí estamos. Así como el profeta Samuel, ¿sí?, le dijo al Señor, heme aquí, Señor. María también le dijo, heme aquí, Señor. Y muchos profetas y muchos ungidos por el Señor le han dicho al Señor, heme aquí. ¿Para qué? Para que en la medida que Él vea que nuestro corazón, para que en la medida que Él vea que nuestro entendimiento, para que en la medida que Él vea que su mente, ¿sí?, al igual que su voluntad, sea solamente de Él, Él nos la llenará con muchísima gloria. En Efesios capítulo 3, versículo 20, creo que es donde Él dice que Él nos dará mucho más abundantemente de lo que nosotros le pedimos. Luego tenemos que reconocer y tenemos que darnos cuenta de que la inmensidad, la grandeza de Dios, todo aquello que representa a Dios es demasiado grande para nosotros, para nuestro entendimiento. Dentro de la parte natural, y digamos, dentro del capullo, y como hablábamos la vez pasada que hablábamos de la mariposa, dentro del capullo tenemos un entendimiento. Y ese entendimiento llega a nosotros y cada día llega más y más hasta que hace que nosotros comprendamos cuál es la esencia de vida que debemos llevar. ¿Por qué nosotros debemos caminar? ¿Hacia dónde nosotros debemos caminar? Así como todo fue creado para Él y por Él, Dios también quiere que nosotros hagamos lo que el Maestro dice. Fuimos creados para Él y por Él. O sea, nosotros fuimos creados para poderle servir a Él en este momento. Nosotros fuimos creados desde el comienzo de los comienzos, cuando Dios dijo hágase. Cuando Dios habló, cuando Jesús habló por intermedio del Padre, cuando se hizo la palabra manifiesta, también se hizo manifiesta el dinamis, la fuerza del Espíritu de Dios. Y es lo que tenemos que pedirle mucho al Señor, que nosotros como templos, ¿sí?, templos de barro, sí, porque fuimos hechos del barro, pero que fuimos verdaderamente magnificados, glorificados por la presencia del Padre. ¿Con qué? Con su aliento, que nos dio una voluntad para nosotros poder hacer cosas, para poder determinar hacia dónde caminábamos. Pero también nos ha enseñado una serie de misterios de su sabiduría, de su voluntad, de su fe, de todo, para que nosotros, en la medida que nosotros comprendamos, en la medida que nosotros cambiemos, en la medida que nosotros empecemos ya no a hacer esa crisalia, como decía mi hermano, ¿sí?, sino empecemos a hacer verdaderamente esas mariposas, que saquemos una alita por un ladito, me duele bastante, saquemos la otra, y de pronto saquemos la cabeza. Es así como nacen los niños. Yo me estaba imaginando y dije, Señor, es que yo cuántas veces he visto nacer niños así, y donde hemos sacado un bracito, después otro bracito, y después ya viene la cabeza saliendo y emerge todo ahí, sale todo el cuerpo de una vez como un explosivo. Y es así como en este momento Dios está preparándonos para eso, mis amados hermanos. Y tenemos que ser esa criatura, ese cuerpo que en este momento hemos venido a revelar por intermedio del misterio del Evangelio, ¿sí?, esa unidad entre los judíos, el pueblo de Israel, y nosotros los gentiles, para hacer de los dos uno solo y poder caminar. ¿Con quién? Con la cabeza que nos lleva, que nos dirige, porque es la que nos puede dirigir, no nos puede dirigir nada más, hermano. Si usted tiene cabeza natural, quítesela, hermano, y empieza a tener una cabeza espiritual, un pensamiento, un amor, ¿sí?, un sentimiento en Cristo Jesús, porque es la única solución. Veníamos hablando con la pastora sobre eso, y yo le decía a la pastora, y hablábamos los dos,
¿sí? Que hay necesidad de que entremos más en la oración. Hay necesidad de que entremos más en aquel momento en el cual estemos a solas con Dios y Él a nosotros nos dirija para que nos pueda explicar, magnificar, glorificar y nos pueda verdaderamente hacer saber la sabiduría que es de Él. Solamente de Él, mis amados hermanos, no es de nosotros. Yo les hablaba, en la vez pasada les hablaba de la parte de la mariposa, del capullo, de cómo se forma esa oruga, cómo se forma esa crisálida o ese capullo y cómo verdaderamente después emerge esa mariposa que vuela libre, que no necesita que nadie la apoye, que nadie le haga nada. ¿Por qué? Porque ella puede volar. Y les decía que ella no va a reposar en tierra. Hermanos, si ustedes ven a la mariposa siempre se posa encima de una flor. Ella siempre se posa sobre algo suave, algo tenue, algo delicioso, algo hermoso, bello y precioso. ¿Por qué? Porque ella es preciosa, ella es bella, ella es tenue y ella es deliciosa. Si usted alguna vez ha cogido una mariposa en sus manos, yo creo que sí, todos lo hemos hecho. Yo lo hice muchas veces. Y la mariposa se queda quieta. La mariposa no empieza a mover las patas ni las manos, nada. Ella se queda quieta y uno la coge con las dos alitas. Y el cuerpito lo que hace es que se pone un poquito más rígido, pero ella no se mueve para nada. O sea, ella no se desprende, ella no se maltrata. Ella lo que hace es que ella espera que uno otra vez la suelte. O que uno de pronto la mate, como hacen algunos. Amén. De donde somos parte de un programa, una visión. Ese programa, esa visión, que yo inicialmente hace aproximadamente 15 años empecé a hablar de la visión de Dios. ¿Sí? Y hace unos 10 años traje una prédica que hablaba sobre la visión del hombre y la visión espiritual, y que después el Señor me mostró con esto de los misterios cuál es la visión que Él tiene de todos, qué es lo que Él quiere, qué es lo que Él anhela. ¿Cuándo se cumple esa visión? Cuando venga el final de los tiempos, cuando verdaderamente el guión que Él tiene, o ese libro que Él hizo, eso que Él formó, eso que Él entretejió, eso que Él formó allá en lo oculto, vaya a dar luz, y esa luz vaya a ser donde nos va a mostrar a nosotros cuál va a ser el final de los tiempos y hacia dónde vamos nosotros. Porque es necesario que nosotros entendamos que tenemos un final, pero que ese final no es como el final de los demás. Como yo les comentaba, mi nieto lo que me preguntaba, ¿cierto? No es el final ese, nosotros vamos a dormir esperando la venida, la segunda venida de Dios Todopoderoso. Y los que no durmamos, que de pronto vayamos a 120, 140, 150 años, pero en sanidad. Que vayamos a eso, entonces seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, ¿cierto? Eso lo dice 1 Corintios capítulo 15, versículos 51 y 52. Amén. Óigame bien, ese conocimiento, ese entendimiento y esa sabiduría, ¿sí? Esa información, esa formación y esa transformación viene solamente de Dios. No esperemos que venga de nosotros. No soy yo aquel que me pongo a comer Biblia como un desesperado. ¿Sí? ¿Para qué? Para que me venga la transformación cuando verdaderamente no me viene, cuando lo que dice Dios o lo que Dios está descrito en su palabra. Debo pedirle a Dios que me dé el entendimiento y la sabiduría para poder entender y comprender que tengo que llamarlo a Él, que tengo que pedirle a Él para que Él me guíe, para que Él me dirija, para que Él me lleve por el camino de la verdad. Y es así como esta promesa que estaba reservada solamente al pueblo judío. Sí, porque el pueblo judío era el que tenía todo. Todo. Él tenía el mensaje del profeta y el profeta iba y le decía, bueno, pero dentro de 70 años ustedes van a ser otra vez restaurados. Jeremías. Y entonces llegamos y vemos a Ezequiel que también viene y repite lo mismo, pero si os mantenéis, ¿sí? Y si verdaderamente estáis todo el tiempo pidiendo perdón, arrepentidos, ¿sí? Él vendrá y Él nos llevará a ese remanente, a ese pequeño rebaño. Y así fue como se hizo realidad el pequeño rebaño que fue después descrito por Esdras y Nehemías. Y vino después la rehabilitación, o sea, la reconstrucción del templo de Dios, pero ya no vino como antes. Ya no vino con esa gloria, con esa magnificencia. Ya vino con una serie de requisitos. ¿Por qué? Porque estaba verdaderamente, una parte estaba metida dentro del pecado. Y esa parte que estaba metida dentro del pecado no comprendió, no entendió la palabra, no asumió el proceso y el reto para poder decir, el Señor, esto dice el Señor. Y así hagámoslo. Hubo pocos que lo hicieron. Y esos pocos fortalecieron. Después vino
¿quién vino? La promesa. Esa promesa que estaba reservada para el pueblo judío, Dios dispuso que esa promesa también fuera para nosotros los gentiles. Y aún me pregunto, ¿será que nosotros somos de las 10 tribus esparcidas en el mundo del pueblo de Israel? A lo mejor sí, algunos. Es así como ese injerto colocado en la vid verdadera, que era un injerto, ¿sí?, que no nos da a nosotros, si no estamos pegados a esa vid verdadera, no nos da a nosotros la posibilidad de ser salvos, sino que podemos perder esa salvación si nosotros hacemos cosas que van en contra de la palabra de Dios. Por eso debemos conocer bien la palabra de Dios. Debemos pedirle al Señor que nos dé ese conocimiento para poder nosotros llegar a eso. Y que fuera de eso nos dé a nosotros ese entendimiento para nosotros poder vislumbrar, poder ver cosas y entrar dentro de ese camino. Y poder de pronto, en un momento dado, ser transformados y bogar mar adentro. O elevarnos lo más que pueda hasta alcanzar o una mariposa puede volar hasta donde quiera. Ellas ya saben hasta dónde pueden llegar y ellas llegan a un sitio, en ese sitio ellas alaban al Señor, porque para eso son sus manos, y las manos de las mariposas son las alas de la mariposa. En esas manos ellas bendicen, ellas alaban, ellas honran al Dios de dioses, al Dios poderoso de todo, al Elohim, el creador de todos nosotros, al Adón, el Señor. Es así como esa mariposita vuela y lleva ese mensaje que recibe el Señor. Entonces nosotros también tenemos que ser esas mariposas que volemos hacia lo alto y que verdaderamente Dios incline su oído, incline sus ojos, se acerque, nos recoja con su mano y nos lleve a su presencia. Porque solamente es Dios el que nos puede llevar a la presencia de Él, no somos nosotros. Por eso Él cada vez nos pide que nosotros vayamos allá al aposento, esa parte oculta, esa parte, allá ese rinconcito donde nosotros estemos con Él. Él viene y se degusta con nosotros. Él viene y disfruta con nosotros. Él nos dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. De modo que todos por medio del Evangelio tenemos una posición y una posesión. ¿Dentro de qué? Dentro de Cristo Jesús. Óigame bien, no vamos a ser iguales a Cristo Jesús, pero sí vamos a ser parecidos al Señor. ¿Por qué? Porque entraríamos de pronto en anatema si nosotros queremos hacer las cosas como no son. Por eso el apóstol Pablo, lo decíamos la vez pasada, actúa como ministro, como diáconos, como servidor, como colaborador, como sunergo. ¿De quién? De Dios. Ya que el mismo Pablo estaba maravillado, o sea, es como decir, cuando uno empieza verdaderamente a leer la palabra, una cita bíblica. Por ejemplo, está uno allá concentrado en la cita bíblica y de pronto empieza uno a ver cosas, a tener visiones. Y esas visiones lo llevan a uno a un mundo diferente, a un nuevo espacio donde usted, mi amado hermano, se da cuenta de que es muchísimo más. Así como lo dice su palabra en el versículo 20, es muchísimo más abundantemente de lo que yo pensaba, de lo que yo esperaba. Y es en esa forma como Dios se deleita con nosotros. Se deleita, ¿por qué? Porque nosotros estamos súper asombrados, estamos maravillados. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Y es cuando verdaderamente empezamos a sentir hacia Él un amor inmenso y queremos conocerlo todo, queremos meternos en todo, queremos estar en todo. Es así, mis amados hermanos, como tenemos que vivir en Cristo Jesús. Ya no es nuestro, ya no somos de este mundo, ya somos de un mundo diferente. Ya tenemos otro espacio, otra dimensión. Y en esa dimensión vamos a estar entrando cuando ya el capullo se desgrane, cuando ya prácticamente la mariposa pueda volar y nosotros empezamos a ver otras visiones, otros sueños diferentes. La palabra de Dios dice en Joel, creo que es el capítulo 3, donde Él habla de que los ancianos, y habla también de los jóvenes, y de lo que unos tendrán sueños y otros tendrán visiones. Sí, y yo siempre le he pedido al Señor, todos los días le pido al Señor, le digo, Señor, dale a mis nietos, Señor, que ellos puedan tener no solamente la visión, sino el sueño donde ellos puedan verse verdaderamente compenetrados con Dios, y que sea el poder del Espíritu Dios el que les enseñe a ellos la palabra, no nosotros como humanos,
sino el Espíritu de Dios que les enseña a ellos, que venga y les diga, heme aquí. Y ellos sientan en su corazón que ese chip que tienen es transformado, le cambian el chip y le ponen el chip de Dios, para que ellos puedan vislumbrar la gloria de Dios, para que ellos puedan tener el conocimiento, entendimiento y sabiduría que no lo podemos tener de pronto nosotros, pero ellos sí lo van a tener. ¿Por qué? Porque le hemos pedido tanto al Señor eso. Porque pedimos por nuestros hijos y pedimos por toda nuestra cola. Una cola larga, no sabemos cuánto es, pero queremos que esa cola, mi amado Dios, tú nos concedas, Señor, ese privilegio, Señor, y esa unción de que podamos nosotros vislumbrar esa gloria, Señor. Vamos a verlos a ellos, porque es muy bonito cuando tú ves un nieto o cuando tú ves un hijo que derrama el corazón y el amor y dices, wow, tal cosa. Yo le preguntaba a mi nieto y le dije, ¿tú amas a tu papá? Yo le decía, ¿tú quieres a tu papá? Y él me dijo, lo amo. Y en los ojos, en el corazón de él, en la expresión de su boca, dije yo, uy Señor, si yo tan solo lo amara a usted un poquito como este niño ama a su papá. Si yo te dijera a ti, te amo con todo el corazón, te adoro, Señor, en esa forma, Señor, ¿cómo sería la forma de ser tuya con nosotros? Si aún así como somos, Él se derrama en todo, Él nos da de todo, Él nos provee de todo, Él nos da día a día para que nosotros podamos honrarlo a Él, para que Él pueda magnificarse en nosotros. Su amado Hijo lo decía en Juan 17, Padre, yo no te pido que los cambies del mundo, sino te pido que les des poder en el Espíritu de Dios. Y eso, mis amados hermanos, son las arras de esta promesa, las arras. Entonces el apóstol se quedó corto, se quedó pequeño, él no pensó tanto, porque la mente de él llegaba nada más hasta el 20%, pero cuando Dios se la abrió, cuando se abrió esa mente, cuando se ampliaron las estacas, cuando el entendimiento, la sabiduría que él tenía se abrió completamente, se dio cuenta de cuál era la magnificencia del misterio que Dios le estaba revelando. Mis amados hermanos. Mire, este uniforme lo tenía. Lo hice hace ¿cuántos años? 15 años, esto, pastor. Y ahí está, como nuevo. Y desde hace un mes dije, Señor, me lo voy a colocar el día que predique. Porque fue un uniforme que me nació hacerlo con un amor inmenso, con una decisión inmensa. Amaba y amo y sigo amando. Y hoy por hoy digo, sí, que hay cosas que uno anhela en el Señor, pero que espera que Él haga las cosas. ¿Por qué? Porque no sabemos cuál es la voluntad de Dios. ¿Ve? Y si la voluntad de Dios es llevarnos, vamos tranquilos porque vamos caminando en el camino que lleva a la tierra celestial, a la Jerusalén. Y si nos quedamos sirviéndole a Él con todo el corazón y empezamos a darnos cuenta de que lo que tenemos no es nada comparado con el amor de Dios y las riquezas en Cristo Jesús. Si nosotros comprendiéramos, hermanos, si ustedes comprendieran lo que es el valor de la fe, la fidelidad en Dios, ustedes no saben cuántas maravillas Dios haría en su vida. ¿Cuántas veces el Señor ha querido llevarme? ¿Ve? Porque lo dije una vez hablaba de que estaba allá en el trabajo mío en el hospital, iba pasando por el patio del hospital y vi el cielo, y el cielo estaba así como todo nebuloso. Sí, y de pronto empecé a ver un círculo que empezaba a girar como una luz. Y ese círculo me llamó. ¿Ve? Pero tuve miedo. Hoy por hoy, si lo vuelve a hacer, no, me voy. ¿Por qué? Porque sé que es algo que Él anhela en su corazón, estar conmigo. Así como yo anhelo en mi corazón estar con Él, así como yo anhelo que todos estemos así, unánimes juntos, así como estamos hoy. Porque hoy siento que todos están en el Espíritu, mi amado. Hoy siento que todos ustedes están pegados, están prendidos. ¿Ve? Están prendidos a la palabra que está saliendo. Y lo siento en mi corazón, y lo siento así. Y eso le pedía al Señor, que Él tomara el control de esto. Que Él les enseñara a ustedes. Que Él los reargulliera, que Él les diera a ustedes que ese conocimiento, así como yo le digo al Señor, Señor, enséñame para poderles enseñar. Señor, sojúzgame para poderlos sojuzgar, ¿sí? Y edúcame para poderlos educar. Tengo que saberlos educar, mis amados hermanos. Tengo que darle una educación donde ustedes hablen con certeza, con calidad, con pureza, ¿sí? No hablen cosas, sino que empiecen a hablar de la palabra de Dios, que cada vez que usted hable, el hermano que lo esté viendo o aquel que lo esté viendo va a decir, está cambiado bastante, ya no es el mismo de antes,
Y llego con mis compañeros de 50 años de haber sido graduado como bachiller y me dicen, a usted lo conocemos porque usted no ha cambiado nada. Dije, no, ¿cómo que no? Las arrugas. Sí, pero es que usted tiene el cabello negro, tiene todo y tiene vitalidad y todo. Dije, claro, porque solamente Dios es el que me da esa vitalidad. A Él sea la gloria. Amén. Una bendición para este Dios. Es por eso como Dios verdaderamente se deleita en cada uno de nosotros. Pero el deleite de Dios es más grande cuando viene el nuevo, cuando viene aquel que está afuera, cuando viene aquel que está en la oscuridad y que empieza a recibir la luz, mi amado hermano. Ese deleite de Dios no hay, porque la palabra de Dios dice que habrá fiesta en los cielos. Por aquel, solamente por uno solo que venga al reino de los cielos. Amén. Entonces tenemos nosotros que buscar, que decirle al Señor, bueno Señor, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago, papito Dios? ¿Hacia dónde tengo que ir? ¿Qué tengo que quitarme, mi amado Señor? ¿Qué vestidura tengo que colocarme? ¿Cómo tengo que hablar para poder hacer las cosas? Y eso, porque era y es indispensable dar a conocer este misterio del Evangelio, esas buenas nuevas, porque ha llegado a vosotros, mis amados hermanos, ha llegado a vosotros el año bueno de la dispensación. Cuando Jesús tomó el libro, ¿sí?, y leyó el capítulo 61, versículo 2, creo que es de Isaías. Oiga bien, esto lo tengo ahorita nuevo, acaba de salir de mi boca, no está. Pero no solo el conocerlo, sino el poder vivificarlo. O sea, no que conozco, no es que yo sé, no, es que lo que pasa es que la Biblia, Corintios dice tal cosa, listo, muy bonito. Pero tenemos que vivificarlo en cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que se vea manifiesto el poder del Espíritu de Dios en aquella persona que me está oyendo. No solamente en mí mismo, sino en aquella persona que me está viendo. Ya que somos vivificados por su Espíritu, llevándonos a ver lo maravilloso del nuevo pacto, llevándonos a ver lo maravilloso de la sangre del Cordero Vicario y llevándonos a ver lo que es la cruz. ¿Qué significa para cada uno de nosotros la cruz? Si nosotros tenemos que tomarla, si nosotros debemos llevarla, pero esa cruz esa carga es ¿qué? Liviana y ligera. No es como la que cada uno a veces tenemos y sufrimos porque, ay Señor, yo me cometí este error, ahora estoy en ese lío. Cuando es Dios. Cuando yo mandé a hacer la renovación del techo de la casa donde vivo, dice de frente, dice, yo en mi casa serviremos a Jehová. Y fuera de eso dice, en la puerta dice, Monte de Oreb. Y eso que fue una casa donde fuimos muchas veces, ¿cierto?, a hacer unas vigilias. Cuando renové eso, yo le dije al Señor, porque hubo unos problemas, y yo le dije al Señor, Señor, me arrepiento completamente, y lloré, y le pedí perdón por todo, y le dije, Señor, toma el control de todo. Yo no quiero saber nada de eso. No, que si vale tanto, listo. Tú darás la provisión, tú llevarás el control, tú lo hiciste. Cogió a mi yerno, cogió a mi hija, tal cosa, y se encargaron, y en el corazón de cada uno de los trabajadores hubo un amor hacia esa obra. Y hoy por hoy ya estoy, la casa se ve bonita, se ve agradable y siento una felicidad. ¿Por qué? Porque me doy cuenta de que tengo a alguien, ese alguien me ama y me siento tan feliz, me siento muy feliz. Tanto que yo he hablado con la pastora de cosas que tenemos que dar, ¿cierto, pastora? Y no hay nada como para decir que no. ¿Por qué? Porque es que todo es para ustedes, pero para ustedes de acuerdo a como el Espíritu de Dios nos lo mande. ¿Sí me entendieron? Como el Espíritu de Dios nos lo demande, porque Él da a cada uno de acuerdo a como conviene. Yo no puedo ir a coger lo bendecido de Dios, tomarlo y entregarlo a alguien para que me lo maldiga, porque a mí Dios me va a tomar cuenta, me va a decir, venga para acá. Fuera de que esa persona puede de pronto, o ese algo, puede de pronto suceder, sí, en ese momento puede también alejarse del Señor, y entonces está esa sangre que se va a perder, es culpa mía. Y tengo que ser como una atalaya, y tengo que ser como un administrador, y tengo que ser como un siervo, y tengo que ser como un colaborador, y tengo que ser un hijo de Dios para poder entender el mensaje que Él manda cuando Él permite que yo pueda estar bien. Entonces, por eso nosotros hablábamos de que el propósito enorme es dar a conocer ¿qué? El misterio de Dios. Pero fuera de que nos dé a conocer el misterio de Dios, ese anhelo que Dios tiene, que nosotros podamos disfrutar, porque estamos conectados con un misterio que se llama el misterio de la reconciliación.
Pero esas riquezas son riquezas en Cristo Jesús. Yo los invito a que ustedes busquen cuáles son las riquezas en Cristo Jesús. Un trabajito. Es un trabajo profundo. Es un trabajo lleno de Dios. Solamente en el poder del Espíritu de Dios podemos alcanzar a conocer las riquezas en Cristo Jesús. Óigame bien lo que le estoy diciendo. No es que yo mañana tengo descanso, mañana puedo entonces meterme a hacer eso. No, uno tiene que estar como el reloj. ¿Será que el reloj descansa? ¿Será que el reloj dice, bueno, como es la hora del almuerzo, entonces a las 12 yo suspendo y me voy y a las 2 vengo otra vez con él? Ya está atrasado, ¿cierto? Ya se perdió lo que probablemente aparecería a la 1. Ya perdió esa bendición que Dios tiene para ese reloj. Amén. Entonces, óigame bien, nosotros como iglesia, amados hermanos, como iglesia nosotros somos llamados a revelar este misterio a quienes. ¿A quiénes tenemos que llevar este misterio? ¿A quiénes? ¿Será que tengo que llevarlo a mi vecino que está a mi lado? ¿O el que está detrás mío, o al que está delante mío? ¿Será que tengo que llevarlo? Vamos a ver a quiénes tenemos que llevar este misterio, mis amados hermanos. Tenemos que llevarlos a los seres angelicales, siendo por medio de nosotros que Dios enseña al universo. Óigame bien. Seres invisibles espirituales, eso está en Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 17. Y es así como el mismo universo creado por ¿quién? Por el Elohim, el Dios Todopoderoso, el Creador. Ve el obrar de Dios en cada uno de nosotros y da como resultado que una comunidad de perdidos que se han vuelto al Señor son salvos, y aquellas personas que soportan cosas a pesar de que estén sufriendo las cosas. ¿Por qué? Porque creen en la esperanza viva del Dios Todopoderoso. Amén. Muchos están en este momento sufriendo vejámenes. Muchos están sufriendo de pronto que los tienen en grillos allá aguantando hambre, y otros ya han sido decapitados o han sido matados, fusilados. Y nosotros aquí estamos gozosos aún. Tenemos que pedirle mucho al Señor para que nos dé la fortaleza, nos dé ese entendimiento de poder nosotros entender que aquel que vino, como le pasó a Pablo ya les dije la vez pasada, les comentaba que Pablo estaba en la cárcel. Pablo estaba encadenado, porque ya la costumbre era encadenarlos a los soldados. En vez de estar sufriendo porque estaba encadenado, mire, yo por la religión, no, Pablo lo que estaba era dándole gracias a Dios. ¿Por qué? Porque él estaba siendo encadenado para poder mostrar que el cuerpo humano no es nada comparado con el cuerpo espiritual. ¿Sí me entendieron hasta ahí? Esto que nosotros tenemos no es nada cuando verdaderamente el que tiene que figurar es el cuerpo espiritual. Todos los conocimientos, entendimientos y sabiduría tienen que venir del Espíritu. Porque el apóstol Pablo habla y dice que nosotros, para poder nosotros entendernos tenemos que estar dentro del poder del Espíritu. Por eso le dije que ustedes están hoy en un poder del Espíritu de Dios, para que me puedan entender, para que puedan conocer de este mensaje. Porque Él lo que Él anhela, que ustedes se den cuenta de que ustedes verdaderamente estén glorificados, y que el mismo universo creado por Dios es donde Él se ve, donde Él mira, donde Él dice, wow, lo que yo hice, todo lo que Él formó allá, entretejió allá en lo oculto, lo que Él hizo allá, Salmo 139, que yo una vez les comentaba a los jóvenes, ¿sí? Todo lo que Él entretejió, lo que hizo allá, todo lo que Él hizo en los primeros 6 días y que después se convertiría en el 7º, que es el día de descanso, que es el milenio que nosotros somos llamados. ¿Y qué pasó? Dentro de esa mezcla, no mezcla, sino esa interposición de cosas, ese guión donde Él era el productor, de donde la historia, todo lo que ha venido serviéndose ha sido el teatro, y donde el mundo es la escena y nosotros somos los actores, mis amados hermanos. Usted es un actor. Cristo Jesús fue un actor. En el mundo Él caminó, Él hizo una escena. Y ese mundo nos lleva a nosotros a que nosotros sigamos esa palabra, sigamos ese mensaje, sigamos verdaderamente ese ejemplo. ¿Sí? ¿Para qué? Para que los ángeles
quienes tienen la responsabilidad de llevar las almas al cielo. Eso está en Lucas capítulo 16, versículo 22. Y segadores de la última cosecha, eso está en Mateo 13, capítulo 13, versículos 39 al 43. Pero todo eso era para llevarnos a nosotros ¿en qué? En la plenitud de su palabra, en el conocimiento y el entendimiento y la sabiduría de las riquezas en Cristo Jesús. ¿De qué teníamos nosotros en Dios? ¿Qué le dijo el apóstol? ¿Qué le dijo el papito o el maestro mayor? ¿Qué le dijo a Pedro? Señor, hagamos estas enramadas, tal cosa, una para y otra para tal parte, una para Elías, otra para él. ¿Listo? ¿Y qué le dijo el Señor? Pero cuando le preguntó, le dijo, ¿y quién es el Hijo de Dios? ¿Quién dicen que es el Hijo de Dios? A ver, ¿qué dice usted? El uno decía una cosa, el otro decía otra cosa, y él, ¿qué dijo Pedro? Tú eres el Hijo de Dios, el unigénito. Amén. Entonces, todas esas cosas es la que Dios quiere que nosotros empecemos a sentir dentro de nuestro corazón. Sí, que seamos como aquel cojo de la hermosa, en donde Juan y en donde Pedro, no teniendo más que darle ni oro, ni plata, ni nada, ni un carro, ni una beca, ni nada de eso, ellos le dieron lo que tenían dentro de sí. Pero es que eso dentro de sí era muchísimo valor. Y es lo que Pablo vio. Pablo dijo, wow, es que esto es demasiado grande. O sea, esto, él pensaba que era como decir una alberca, ¿sí? O que de pronto fuera como una especie de río, ¿sí? O que de pronto fuera como una laguna, pero cuando se dio cuenta que era un mar inmenso, lleno de amor y de bendiciones, él dijo, wow, ¿a dónde he llegado? ¿A dónde he llegado yo a estar? Es como cuando yo estuve haciendo la especialización y mi profesor era un catedrático, y yo llegué y el catedrático mío vestía la gabardina de Columbus, una que era toda como marrón, toda así desfeída, así. Y ahí metía él el sándwich. Allá en España usa mucho el sándwich ese, el pan ese francés, lo abren por la mitad y le ponen encima una rodaja de jamón serrano y queso. Y él lo llevaba ahí y él lo sacaba y él masticaba y yo decía, wow. Pero ¿qué pasó cuando yo fui a Salamanca a presentar un tema de tumores óseos? Donde llego a ver dentro del Paraninfo, veo unas sillas y en el centro hay una silla vacía que nadie estaba ocupando, y cuando entra mi profesor, el catedrático que yo tenía, aquel que me decía colombianito, aquel que me decía Luchito, aquel que me llevaba para cirugía, aquel que quería que yo aprendiera más de él, y él le gustaba porque yo cuando él le enseñaba lo de la ortopedia, yo iba allá a recibir lo que él tenía. Entonces él se maravillaba y me decía, ¿usted por qué viene? Y yo, porque yo vengo a aprender, vengo a conocer, vengo a aprender cosas que antes no conocía. Y llega ese viejo y entra el viejito con su gabardina, todo, ya usted lo viera caminaba así todo como bueno, balanceándose para un lado y otro lado, y va y se sienta en la silla principal allá, y todo el mundo se levanta y dice, honremos al catedrático mayor Baqueler, don Omar. ¿Cómo me quedé yo? Dígame, ¿cómo se quedarían ustedes, mis amados hermanos, si pudiesen ustedes entender la magnificencia de lo que tienen ustedes en sus manos? Si ustedes pudiesen entender lo que Dios puede hacer con cada uno de ustedes, magnificándose, porque Él lo dijo en su palabra, dijo, ustedes podrán hacer cosas más grandes y maravillosas de las que yo he hecho. Si el Hijo, el mismo Padre, se encarga de decir que nosotros podemos hacer cosas más grandes de las que Él ha hecho, dígame usted si nosotros no podemos hacerlas. Padre Celestial. Por eso yo a veces cuando estoy predicando, y si de pronto no vienen, hay sillas vacías, son sillas de los ángeles. Son aquellos que quieren saber lo que yo estoy predicando, a ver si estoy predicando lo que Él me ha enseñado para poderlo decir. Porque ahí están vigilantes. Dígame bien, los ángeles son vigilantes. Y fíjense a lo que fueron llamados al final, ¿cierto? Ellos son los que cuando uno se muere, cuando uno duerme, no es muerte sino duerme, ellos lo cogen a uno y lo llevan al sitio donde uno tiene que estar. Ellos son los que van a cegar el momento para poder sacar a un lado la cizaña, quemarla y dejar al otro lado el trigo. Y es así como, mis amados hermanos, cuando todo esto está en plenitud, ¿sí? Cuando nosotros estamos todos unánimes juntos, los de arriba, los de abajo, cuando todo esto es plenitud completa, eso está en Efesios capítulo 1, versículo 10, leamos. De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos,
así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Sucede? Por tanto, cuando esas cosas que están en el cielo y las cosas que están en la tierra sean reunidas en Cristo Jesús, tengamos la seguridad plena y la confianza y la fidelidad y la fe en Él, que tenemos que ser combinados. ¿Por qué, mis amados hermanos? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué es lo que dice Crónicas? ¿Qué es lo que dijo Juan el Bautista? ¿Qué es lo que dijo Pedro? ¿Qué es lo que dijo Pablo? ¿Qué es lo que dijo Jesús? Primero, arrepentámonos, mis amados hermanos. Tenemos que arrepentirnos de todos nuestros pecados, porque nosotros todos los días estamos pecando. Estamos pecando en acción, estamos pecando en omisión, estamos pecando prácticamente en palabra y en obra y en pensamiento. Entonces, ¿en qué estamos pecando? Entonces, pidámosle al Señor, al Espíritu de Dios, que nos diga en qué he pecado para yo poder pedir perdón. Y fuera de eso, que digamos en qué estamos en iniquidad, para poder ser limpios de iniquidad y que nuestro vaso sea transparente, puro, diáfano. ¿Dispuesto a quién? Para Dios solamente. Porque sí, hay una palabra que dice clarita, y es cierta, mis amados hermanos. Dios no puede estar, Él no puede estar con la mentira. Dios no puede estar con ese vaso que esté empañado. Es imposible que nosotros tengamos las áreas de nuestra casa y de las cuales tengamos una sola. Si hay una sola, como lo decía el apóstol Santiago, ¿sí? Si con tan solo a uno nosotros estamos pecando completamente, no podemos ser salvos. Entonces tenemos que pedirle a Él que nos limpie todo el tiempo todas las habitaciones, que utilice no una manguera, sino un hidrovac, que arranque todo, que venga así como cuando viene la riada y arrastra con todo. ¿Acaso no creen ustedes que es que Dios a veces está limpiando cosas de las que uno como ser humano tiene idolatría? Y Dios quiere que uno pierda esa idolatría. Así como Dios actúa, mis amados hermanos. Entonces somos combinados, ¿por qué? Por la oración. Debemos tener en cuenta que los diferentes ungidos, los llamados de Dios, todos realizaron y realizan oración. Esto que hemos hablado del misterio del Evangelio es una parte que la vez pasada hablábamos, que llegábamos hasta Efesios capítulo 3, versículo 1, y pasábamos a Efesios capítulo 3, versículo 4, cuando se continúa la oración que Pablo está haciendo para los efesios en ese momento, en ese capítulo. Y es cuando viene Efesios capítulo 3, versículos 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Sí, hasta llegar al número 13. Y es así como nosotros hablábamos de coherederos en el coheredero, sí, hablábamos de copartícipes y hablábamos de ministros de Él. Todo eso es lo que quiere Dios con cada uno de nosotros, pero que nosotros no lo habíamos entendido antes. Y, o sea, en el Antiguo Testamento muchos profetas no habían entendido que después nosotros, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro y el apóstol Juan, sí, nos llevaron a esos misterios. ¿O no les ha parecido una revelación muy bonita el misterio del Apocalipsis? ¿Cierto que es bonito? Algo precioso, ¿cierto? Ahora, cuando tengamos que hablar de pronto del Evangelio de Isaías, y que eso vendrá más adelante cuando Dios lo decida, en ese momento ustedes van a entender qué es lo que el Evangelio, qué es lo que Isaías, el profeta, nos quería hablar a nosotros con todo lo que él escribió. Entonces viene una oración, viene la oración de Salomón, que está en Primera de Reyes capítulo 8, versículo 54. Viene la oración de Esdras, que está en Esdras capítulo 9, versículo 5. Viene la oración del salmista, que está en Salmo 95, versículo 6. Viene la oración de Daniel, que está en Daniel capítulo 6, versículo 10. Viene la oración de muchas personas que están en Mateo capítulo 17, 14 y en Mateo 20, 20. Viene la oración de Esteban, el protomártir. Estaba ya siendo apedreado, sí, está en Hechos capítulo 7, versículo 60. Y viene la oración de los cristianos, Pedro, Juan, Pablo y otros, de Hechos. Y está en Hechos capítulo 21, versículo 5. Pero hay una oración especial que está en Lucas capítulo 22, versículo 41. Y él se apartó de ellos a distancia como un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró. Amén. Entonces él siempre estaba orando. ¿Por quién? Por todos nosotros.
porque el Padre le diera a él conocimiento, entendimiento y sabiduría para poder conocer, para poder entender, para poder él, sí, magnificarse y poder él verdaderamente traernos a nosotros lo que el Padre quería traernos a nosotros. ¿Por qué? Porque él estaba ungido por el Espíritu de Dios. Hay que entender ese punto de vista. El Espíritu de Dios no estaba acá, ni estaba allá, estaba dentro de él. Porque fue lo que pasó cuando él tuvo el bautismo, ¿cierto? Él fue bautizado, ¿sí?, en el río Jordán, y él recibió el Espíritu de Dios, que fue la paloma que vio Juan el Bautista. Amén. En Pablo, con los efesios, para que sean fortalecidos en su interior por el Espíritu Santo, conforme a las riquezas en su gloria, y que habite Cristo por la fe, es la misma promesa de Jesús que está en Juan capítulo 14, versículo 23. A ver. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y las palabras que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Amén. Entonces nosotros guardamos la palabra de Dios, nosotros guardamos el mensaje que tenemos aquí en esta palabra, en esta Biblia grande. ¿Será que nosotros de pronto le decimos: Señor, enséñame un poquito más, yo quiero navegar un poquito más? Por eso Dios quiere que el que guarde la palabra de Él, el que lo ama a Él, guarda la palabra de Él. Y si el que lo ama a Él guarda la palabra de Él, Dios también lo va a amar. ¿Por qué? Porque Él ama al Hijo y también ama a los hijos de Él. O sea, nosotros somos hijos de Él. Y es así como Dios quiere. Es así como esa gloria de Dios Padre, de Dios Hijo, que mora en nosotros. Ojo, pero es nuestra fe que Dios mora en nosotros, o que Dios mora en nosotros. Es usted, mi amado hermano, el que hace que Dios more en usted. Es usted el que lo concita, el que hace que Él se aparte de su lado. Es usted el que hace que el Espíritu de Dios se arrincone en un sitio. ¿Ve? Pero es usted el que hace que el Espíritu de Dios vuele por toda la casa y todo el mundo vea y todo el mundo diga: wow, este sí está verdaderamente en el camino de Dios. Amén. En Efesios capítulo 3, versículos, creo que es el 16, 17 y 18. A ver, leámoslo. Y para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad. ¿Qué dice el primer versículo? Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Amén. Para que habite Cristo por la fe en vuestro corazón. Nada más ahí llega, ¿cierto? Arraigados y cimentados. Entonces nosotros vayámonos a la parábola de la vid verdadera. Juan capítulo 15. ¿Qué dice la parábola de Juan 15? Que yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Amén. Entonces es la vid verdadera, ¿y quién es el que la labra? El Padre. ¿Quién es el que le da el crecimiento de esa vid? El Padre. ¿Listo? Perfecto, muy bien. Entonces yo soy la vid verdadera. ¿Quién es la vid verdadera? Cristo Jesús. ¿Cierto? Bueno, ahora vayamos más adelante. ¿Qué dice más adelante? 2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Amén. Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor con nosotros? Porque Él es el labrador. Él es el que va a limpiar la vid. Él es el que va a podar la vid. Él es el que nos poda a nosotros. Él es el que nos corta con las tijeritas y nos produce un dolor, un quebrantamiento, ¿sí? Una angustia. Nos produce de pronto un desierto. Estamos de pronto en aflicción. Él quiere probarnos. Él quiere saber cómo eres tú. Él quiere conocerte a ti. Él quiere conocer si tú lo amas a Él verdaderamente. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, ¿qué decía? Que todo aquel que me ama, mi palabra guarda. Entonces, si usted, cuando esté en la aflicción, cuando esté en el quebrantamiento, cuando esté en la duda, cuando esté verdaderamente en ese desierto, si usted clama a Dios y llama y pronuncia su palabra, Él oirá y Él lo sacará a usted. ¿Cuánto tiempo? El tiempo que usted quiera, mi amado hermano, vivir. Si usted quiere desgranarse ahí, desgránese, hermano. Pero si usted quiere saltar, salte, porque Dios le da a usted la palabra para que usted sea un trampolín llegando al sitio que Él quiere que usted llegue. Por eso Él quiere que nosotros conozcamos todos los misterios que Él tiene. Que seamos capaces de comprender
Entonces tenemos nosotros que llegar a un momento en el cual nosotros comprendamos todo. ¿Qué es comprender todo? Es cuando usted oiga la palabra y diga, wow, tal cosa. Empiece a tener usted una visión y una revelación que Dios se la está dando a usted ahí donde está sentado. En cada momento, si usted va allá al aposento suyo y se encierra con el Señor, entonces en ese momento empieza usted a tener visiones cada vez que la palabra se pronuncia. ¿Por qué? Porque la verdadera sabiduría que viene de lo alto es directamente para cada uno de nosotros. Lea el versículo 3 de Juan capítulo 15. Ya vosotros están limpios por la palabra que yo les he hablado. Permanezcan en mí y yo en vosotros. Sí. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Amén. Entonces esa sabiduría que viene de lo alto, esa sabiduría que trae la vid verdadera, esa sabia también viene a nosotros. Y si nosotros la pedimos, ¿qué decía Santiago? No tenéis, si te falta la sabiduría, pedidla y Él os la dará. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ser sabios. Pero esa sabiduría viene solamente engendrada ¿en qué? En el momento en que el capullo se rompe para poder llevarnos a un nivel, a una dimensión diferente, a una dimensión espiritual. Ya no podemos hablar como naturales, ya no podemos hablar como carnales, tenemos que hablar como espirituales. Ese era todo el pensamiento que Pablo tenía. Y aún más, porque sigue más. Si nosotros empezamos a ver Efesios capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, empezamos a darnos cuenta de qué era la magnitud de la cual él hablaba, hasta donde llegaba básicamente. O sea, todo ese mar, que yo muchas veces cuando oro le digo, Señor, métanos en ese mar para nosotros poder navegar dentro de ese mar. Es un mar de conocimiento en todos los niveles, en todos los sentidos, mis amados hermanos. Entonces dice aquí, la palabra dice, a cada uno de nosotros siendo dada de acuerdo a como conviene, por medio de quién, del Espíritu de Dios. Luego teníamos que tener el Espíritu de Dios. Debemos caminar con el Espíritu de Dios. ¿Sí? Como pámpanos injertados para ser vivificados por esa savia que llega a nosotros en los diferentes planos dimensionales del amor. Planos dimensionales del amor. Eso está en Juan 3:16. Por eso yo los invito a que lean el video de la pastora que hablaba sobre la parte de nuevas criaturas. Es importante que lo leamos, que lo veamos. En Jeremías 31:3 dice: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia, te extendí. Amén. Entonces, por eso, con amor, ¿qué? ¿Es un amor pequeño? Como cuando tú tengas 40 años te voy a dejar de amar. Cuando tú tengas 60 te voy a dejar de amar. Uy, ahorita que tengo 70, ¿será que de pronto me dejo de amar? Con amor eterno, mis amados hermanos. Ese es el amor de Dios, el amor eterno. Todo lo puede, todo lo magnifica, todo lo hace. Corintios 13. Ay, Señor. Llega a nosotros, ¿cierto? O en lo profundo, Filipenses capítulo 2, versículos 2, 7 al 8. Leámoslo. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Amén. Y estando Siga. en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Entonces ahí está la magnificencia de Dios. Ahí está toda la reconciliación que Dios quiere con nosotros y si nosotros queremos con Él. Porque Él nos envía a su Hijo unigénito, despojándose de sí mismo y tomando la forma de siervo. Por eso nos lleva a lugares altos. Esos lugares altos son celestiales y están en Cristo Jesús. La mariposa vuela alto, muy alto. A lugares anchos, no la gordita ni la flaquita, sino anchos, para poder tener una iglesia amplia, llena, rebosante de cada uno de nosotros. Amén. Largos, porque Él nos lleva ¿a qué? A la eternidad, ¿cierto? Porque Él nos da un amor eterno. Amén. Esa es la esperanza viva y eficaz. Que nosotros tenemos el amor de Dios y que nosotros sabemos que vamos hacia ese lugar
y que nosotros vamos a ser cubiertos por esa gallina, por esa águila, ¿sí? Como le dice el Salmo 91, ¿sí? Los que habitan bajo el abrigo del Altísimo. Amén, Señor. A esos lugares profundos. Hay aquellos lugares donde la hermana decía que allá en lo oculto, allá en lo oscuro, Él me cogió y me sacó de esa profundidad y me sacó y me trajo a la luz. Porque no crea, hermanos, hay muchos que viven en la oscuridad y que necesitamos orar por ellos para que sean sacados a la luz del Dios Todopoderoso. Pero que no solamente sean sacados, sino que también puedan tener, si tan solo pudiera tocar el manto, que pudiesen tocar ese manto para ellos tener la salvación, ¿sí? La sanidad. Amén. Y así llenos de toda la plenitud de Dios. Eso lo dice Colosenses capítulo 2, versículo 9. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Amén, amén, amén y amén. Hermanos, sería bueno que hablemos de algo más. De todo eso que nosotros hemos aprendido, de todo esto que nosotros hemos hablado, de todo lo que hemos oído. Primero, debemos reconocer que Dios le ha dado al hombre en su naturaleza adánica un conocimiento y un entendimiento. No podemos quitarle esa posibilidad. Ellos tienen un conocimiento y tienen un entendimiento que lo ha llevado en el permiso que Dios da. Lo ha llevado en el permiso que Dios da en su naturaleza a realizar estudios profundos y poder entender la parte superior, la punta del iceberg. Ellos, los humanos, los adánicos, están viendo el iceberg, están viéndolo de encima, pero ellos no están viéndolo de abajo. Eso le pasó al transatlántico Titanic. El tipo vio lo de arriba, pensó que era pasarla por un ladito y resulta que se estrelló con todo y se rompió. Entonces Dios ha permitido que ellos realicen estudios profundos para poder entender la parte superior de ese iceberg, pero ahora en la medida de la revelación, Dios también les ha dado a ellos poder para hacer más y más y revelar lo que aún uno no ha sido revelado sino en el discurrir del tiempo, la hora y el espacio. Me explico, en este momento hay tantas cosas que están apareciendo así. ¿Sí? Tanto será que ya este celular que ustedes tienen, mis amados hermanos, y el que tengo yo ya no sirve. Va a tocar cambiarlo el año entrante. ¿Ve? Ya queremos tener que, y tenemos que ser obligatoriamente, ¿sí?, metidos dentro de algo. Ya usted no puede decir, no, solamente, como digo yo veo solamente YouTube. Y además va a tocar meterme de pronto en Facebook para poder ver cosas y más cosas. Pero eso es lo que está haciendo el tiempo de los hombres adánicos. ¿Sí me entendieron hasta ahí? A veces nos preguntábamos por qué esa persona tuvo el poder para poder hacer el avión y tal cosa. Porque Dios quería que nosotros voláramos. Porque Dios quería que nosotros pudiésemos sentir la fragancia, el aroma, esa cosita que uno siente cuando está montado en un avión durante 13 horas, como me pasó a mí. Que empiece usted a mirar que, aquí está oscuro y de pronto aparece una luz y usted mira el reloj y apenas son las 12 de la noche y dice usted, ¿y esto por qué aparece esta luz? Y ya son las 6 de la mañana en España. Entonces está usted viendo esa luz de España, el día siguiente, hermano. Y es así como Dios quiere que ellos puedan descifrar cosas que a nosotros en un momento dado nos sirven también para usted poder entender el mensaje que Dios está dando en su palabra. ¿Sí me entiende? Cuando usted empieza ya a buscar y a juzgar y a meterse dentro de eso, empieza a darse cuenta y dice, wow, aquí tengo yo. Pero Dios a nosotros, mis amados hermanos, nos ha dado, a nosotros los sunergos, los colaboradores, los hijos de Dios, los seres vivificados por su palabra y transformados por el poder de su Espíritu, que nos sacó de la oscuridad y por el poder del Espíritu Santo y nos trajo a su luz admirable, dándonos a disfrutar ¿de qué? De su sabiduría, mis amados hermanos. Yo me preguntaba, yo decía, Señor, ¿cuánto es su sabiduría? O sea, no es posible. Yo creo que el apóstol Pablo también llegó a preguntarse lo mismo y dijo, no es posible. Demasiada sabiduría. ¿Yo dónde puedo meter tantas cajitas para meterle cada cita bíblica y de acuerdo a lo que yo haya entendido, aprendido y tal cosa? ¿Sí? ¿Cuántas veces hemos ministrado una cita bíblica y hemos durado casi como 3 horas, 4 horas? Ahora yo le pregunto cuántas citas bíblicas tiene aquí la palabra de Dios.
Amén, ¿cierto? Bueno, entonces sigamos por este lado. Es así como nos da a disfrutar de su sabiduría para así poder comprender y saber la verdad de la creación y de todo lo creado. Ya nosotros hemos entrado a conocer la parte de Génesis, ¿recuerda? Y ahora estamos hablando de antes de Génesis. Estamos hablando de los ángeles, estamos hablando de la creación de Dios en ese momento que aparece en Ezequiel y en Isaías, ¿cierto? Pero que hay algo misterioso en la predicación cristiana, mis amados hermanos. Hay algo bonito en cada vez que alguien trae el mensaje del Señor. Cada vez que alguien viene y alaba al Señor. La palabra de Dios dice, alábale con todo, ¿cierto? Es así como Dios trae a nosotros esa verdad, ese algo misterioso, ¿sí? Que es una comunicación, ¿sí? Tanto en la parte del contenido como en la parte del continente. Yo cuando estuve leyendo esto me acordé cuando yo operaba cadera, cuando yo hacía los reemplazos de cadera, que nosotros mirábamos el contenido con el continente para poder analizar y poder operar a la paciente. Y es así como Dios también está analizando el contenido con el continente. ¿Sí? ¿Será que nosotros podemos crecer más y más y más y poder abarcar todo lo que Él tiene? Por eso digo que nosotros podemos alcanzar la plenitud de algo. Podemos llegar. Siempre he dicho que nosotros podemos estar cada día más y más y más arriba. Eso me recuerda mucho el sueño de Jacob. Pastora, ¿usted se acuerda del sueño de Jacob? No, pastora, porque era el sueño de Jacob, no era el suyo, pastora. Pero lo dice la Biblia. Pero lo dice la Biblia. Muy bien, pastora, perdóname. Cierto. Y entonces venimos. Por tanto, es algo misterioso que se predica, no es lo que el mundo espera oír. Óigame bien, no es lo que el mundo espera oír en su naturaleza, sino es lo que Dios espera que tú oigas en el poder del Espíritu de Dios, como espirituales que somos. ¿Sí me han entendido hasta ahí? Ya que nosotros no hablamos de una filosofía, nosotros no hablamos de una doctrina, nosotros hablamos de una relación íntima con Dios. Nosotros hablamos de un Dios verdadero, de un Dios vivo, un Dios omnisciente, un Dios que verdaderamente nos oye y quien al oírnos trae la bendición y verdaderamente oye nuestras súplicas y las trae a la tierra y se derrama completamente en ellas para que nosotros podamos ver su presencia y ver a nuestro hermano, a aquella persona que nosotros amamos, verlo bien. Por eso Dios, si tú estás en Él, siempre que estés en Él, Él te va a dar a ti lo mejor que Él tiene. Acuérdate de Efesios capítulo 3, versículo 20. Acuérdate de esa parte. Pero acuérdate de que hay un Dios en el comienzo, creador de todo. Y si Él fue el creador de todo, Él sabe todo y Él conoce todo y Él sabe lo que yo puedo tener, lo que no puedo tener y lo que no debo tener. Por eso tenemos que pedirle a Él que nos tiene y que nos enseñe. Y es así como el mundo organiza cosas, el mundo hace cosas, el mundo vende cosas, el mundo hace marketing. El mundo llega y dice, si usted quiere estar en paz, venga a esta conferencia, pague 500,000 pesos y asista y usted va a recibir la paz. Yo les comentaba que yo compré un libro cuando estaba yo estudiante de gerencia en la seguridad social. Eso fue en el año 98. Y ese libro decía, primero lo primero, de un autor, creo que era Cohen, algo así. Y yo estaba maravillado. Y después decía los siete principios para poder alcanzar las cosas. Y yo estaba maravillado con él y yo estaba, wow. Y yo lo veía, yo caminaba de Cañaveral a Girón y volvía otra vez y yo me llevaba, ¿sí?, el Walkman, me llevaba así los audífonos y yo, cuando yo empecé, eso fue en el 98, yo empecé en el 97 a caminar en el Señor. Después cuando yo empecé a darme cuenta de que la palabra de Dios era lo que este señor estaba diciendo, wow, y dije yo, ¿y este señor quién será? Y empiezo yo a investigar quién era, ¿sí? Un señor con mucho dinero, muchas empresas, y cuando me doy cuenta de que él era un cristiano que había decidido llevar el mensaje por intermedio del mundo, ¿sí?, hablándole al mundo, ¿sí?, pero llevando el mensaje de Dios. Nosotros no estamos en eso, nosotros estamos hablándole al mundo del mensaje de Dios, pero directamente.
Puede que no nos entiendan, puede que verdaderamente no nos comprendan, pero recuerda bien lo de Ezequiel capítulo 3, que nosotros somos atalayas y que si nosotros no llevamos el mensaje y no hacemos que ellos entiendan, en ese momento sí, voy y lo digo, bueno, digo por ejemplo, Julián, aquí estoy yo para avisarle tal cosa y el Señor dice este mensaje, ¿listo? Si Julián no lo quiso recibir y murió, ¿sí? El Señor no me dice que esa sangre es mía, o sea, yo pago por esa sangre. Pero si yo no voy donde Julián y muere, entonces Dios me lleva a que yo pague por esa sangre de Julián. Óigame bien, eso no quiere decir la iniquidad, ni nada, ni lo mismo. Eso quiere decir que la palabra de Dios dice que nosotros tenemos que ser centinelas, vigilantes de nuestros hermanos, amén. Puesto que ellos no tienen ese amor por la palabra, que es el primer amor, dado por ese toque espiritual que nos lleva a lo celestial, llenándonos de la revelación del misterio, algo que Dios escondió para darlo a su iglesia y demostrarlo públicamente en el tiempo de ¿quién? En el tiempo de Jesús. ¿Sí? Eso está en Colosenses capítulo 1, versículo 26. Cristo en nosotros, esperanza viva y eficaz, de Él es la gloria que está ahí, incluso puede venir a nosotros, pero no es la gloria para nosotros, sino gloria en Cristo, siendo evidente cuando Cristo es la esperanza de gloria en cada uno, que nos transforma, que nos cambia, que hace que nosotros salgamos de esa crisálida y vengamos a ese espacio, a esa otra dimensión donde no se pensaba. ¿O se imaginan ustedes que la mariposita pensaría esa otra dimensión? La mariposita de pronto tenía el recuerdo cuando estaba como oruga, ¿cierto? Y cuando se empezó a montar y a pegar en la hojita, ¿cierto? Y empezó a envolverse, ¿sí? Pero después, ese mundo abierto, esa inmensidad. ¿Se imaginan? Imagínense ustedes, nada más cierran los ojos y piensen en una mariposita en medio de América. ¿Cómo se ve la mariposita? ¿Y cómo sería la mente, los ojos de ella viendo todo eso? Que yo puedo estar en Perú, que puedo estar en Chile, que puedo estar en Ecuador, que puedo estar aquí encima del Amazonas. ¿Cuántas veces nosotros hemos anhelado estar encima del Amazonas? Y la mariposa sí lo puede hacer. Amén. Llenándonos de esa revelación, ¿sí? Del misterio, algo que Dios escondió para darlo a conocer a su iglesia y en el tiempo de Jesús. Y Cristo en nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Esa gloria en Cristo siendo evidente cuando Cristo es la esperanza de gloria y cuando nos transforma, en ese momento nosotros recibimos el Evangelio, que es el Evangelio de fe, de donde los pecadores, óigame bien, se transforman y son justificados por fe. Lo digo por experiencia propia, ¿cierto? Yo fui pecador, sí, y ahora soy transformado. ¿Cierto que sí? Entonces, estoy diciendo la verdad, no estoy diciendo mentiras. Yo fui un pecador, pero un pecador fuerte. Y hoy por hoy, gracias a Dios. Revelados como vaso frágil. Eso está en Efesios capítulo 3, versículo 3. Para luego ser vertidos a otro vaso, para que seamos ese pan de vida. ¿Sí me entendieron mis hermanos de la canción? La letra, para que seamos vertidos a otro vaso, discipulado y luego a otro vaso. Eso lo dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 1. Siendo así que las cosas secretas pertenecen al Elohim, a Dios Todopoderoso, al Creador. Él sabe lo que hace y sabe lo que está por hacer. Él sabe lo que hay en lo visible y lo que hay en lo invisible. Hasta ahí. Amén. Amén, ¿cierto? Entonces, esas cosas visibles son ocultas por Él las conoce, pero ¿qué pasa? Mas las revela a nosotros, para que nosotros, como hijos de Él, las sepamos, las conozcamos, tengamos esa sabiduría. Eso lo dice Amos capítulo 3, versículo 7. Leámoslo. Porque no habrá nada, porque no hará nada Jehová el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Amén. ¿Cierto que sí? Lo que la pastora muchas veces nos ha comunicado, ¿cierto? Amén. Y es así como nosotros escondidos ¿en quién? En Cristo.
Efesios 3:4. Aquí lo voy a anotar, no. Marcos 4:10, 4, versículos 10 al 12. Escondidos así como estamos con Israel, Romanos 11:25, ya lo leímos. Transformados en un abrir y cerrar de ojos, eso está en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 51. Por la voluntad de Dios, Efesios capítulo 1, versículos 9 al 10. Cristo y la iglesia, Efesios 5, 31, 32. Por la fe, así como hablamos en el misterio de la fe, 1 de Timoteo capítulo 3, versículos 9. Del Evangelio en Efesios capítulo 6, versículo 19 y también en Efesios capítulo 3, versículos 6 y 7. Amén. Cristo en nosotros, Colosenses 1:27. El misterio de la piedad, que ya lo hablamos en 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 16. Amén. Las 7 estrellas, candeleros de oro, Apocalipsis capítulo 1, versículo 20. De las tinieblas, Job 12:22. Misterio de la iniquidad, 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 7. De la mujer, de la bestia que la lleva, Babilonia, Apocalipsis 17:7. Por tanto, mis amados hermanos, eso es para que lo puedan leer con tiempo, con tranquilidad. Paran el CD, paran y empiezan a decirle: Señor, muéstrame a ver qué quiere decir cada cosita de estas. ¿Sí? Por tanto, mis amados hermanos, como hijos de Dios, como sunergos de Dios, como discípulos de Dios, debemos de agradecer que Dios, por intermedio de Jesús, el Hijo unigénito, nos enseñó y nos enseñará y nos seguirá enseñando sus misterios, de donde este discipulado de la era del Espíritu Santo, si los últimos 2000 años después de la muerte de Jesús, esos 2000 años, sea ¿para qué? Para que primero nosotros seamos convencidos por fe, que tomemos la cruz y que le sigamos. Él cuando fue, pasó por un lado del lago, ¿sí?, del mar, y le dijo a los discípulos: sígueme, y ellos lo siguieron. Amén. Segundo, que tenemos que renunciar a todo por ser de Cristo. Eso está en Lucas 14, versículos 25 al 33. La otra está en Mateo 28, versículo 7. Tercero, que tenemos que alabarlo con gozo, con llanto, ¿cierto, hermana? Con súplica, con ruego, con voz fuerte. Eso está en Lucas 19, versículos 37 y 38. Que tenemos que permanecer en la palabra, ¿sí? Juan 8:31. Que tenemos que tener un amor genuino, ese primer amor. Eso está en Juan 13:35. Que tenemos que llevar mucho fruto, mucho fruto. Eso está en Juan 15:8. Que tenemos que verlo con gozo y con llenura del Espíritu Santo. Eso está en Hechos 13:52. Que tenemos que estar siempre buscando aprender más y más de la palabra. Eso está en Isaías capítulo 50, versículo 4. Ya que a vosotros es dado aprender, Lucas 8, del 9 al 10. Y con la actitud ¿de quién? De Cristo. ¿Por qué? Porque nosotros somos imagen y semejanza. Entonces tenemos nosotros que pedirle a Dios que nos dé, que nos enseñe cómo podemos nosotros ser imagen y semejanza del Cristo. Ya que si nosotros somos imagen y semejanza del Cristo, también seremos imagen y semejanza de la palabra del Dios Todopoderoso, la Torá. Amén. Y es así como, por tanto, recordemos que es el Padre, que es el Hijo, de quien viene la sabiduría, y es el que nos da ese conocimiento, ese entendimiento, ya que solo de ellos, óigame bien, solo de ellos vienen las buenas nuevas. Solamente del Dios Padre y del Dios Hijo, ¿por medio de quién? De las arras, del Espíritu de Dios. No es que nosotros nos sentemos aquí, y ¡pum! No, Señor, tenemos que estar todos compenetrados y centrados, unánime juntos. Por eso cuando yo empecé a ver la palabra unánime juntos, empecé a darme cuenta de que la iglesia tiene que estar en un solo nivel. La iglesia tiene que estar en un solo nivel. Si se le quedó la olla quemándose, quémese y después compren otra olla nueva, porque Dios le va a dar nueva olla. Pero tienen que estar prestos a hacer todas las cosas para que no se confundan. Luego son ellos. ¿Quiénes son ellos? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Los que deciden cuándo.
¿Dónde y cómo nos dan ese mensaje de revelación de esto que está profundamente oculto? Es la parte oculta de lo que hablábamos del iceberg, ¿sí? La parte profunda, la que está por debajo del agua y no se alcanza a ver, por ellos que nos lo dan por su amor infinito y maravilloso y por la gracia de Dios. Padre Celestial, Señor, no tenemos nada con qué agradecerte, Señor. No tenemos nada, Señor, con qué decirte que verdaderamente te damos gracias por todo, Señor. Solamente te pedimos, mi amado Señor, que perdone nuestros pecados, papito Dios, y que nos haga ser merecedores, Señor, de tu gracia día a día, momento a momento. Que podamos todas las mañanas, Señor, levantarnos, papito Dios, y buscarte. Enséñanos la palabra, papito Dios, para poderte buscar. Así sea que nos demos un golpe en la mejilla todos los días, Señor, aquí estoy. Pero también enséñanos la palabra para poder nosotros, y que no tengamos afluyo, que no tengamos esa ansiedad, Señor, por llegar, por alcanzar las cosas, sino que tengamos esa paz, ese gozo y esa prosperidad que viene solo de ti, allá. Señor, hoy lo confieso, Señor, hoy estoy. Yo te busco a ti, Señor, en el baño, Señor. Yo me gozo de ti, Señor, cuando estoy preparándome para bañarme, Señor. Y diciendo que me quites toda esa parte, ese mugre que traje, Señor, de ese día y de esa noche, que no sé cómo soñé, Señor, qué sueños tuve, cómo los tuve. Pero tú, Señor, me limpias todas las mañanas, porque yo, Señor, tú me has enseñado a venir a buscarte a ti, mi amado Dios, a conocer de un Dios todopoderoso, corazón pleno, Señor, un Dios amoroso, Señor, un Dios que todo lo sabe, un Elohim, un Jireh, un Rafa, un Nisi, un Elohim, un Sabaoth, un Adón, Señor. Cuando nosotros empecemos a vislumbrar, Señor, cada cosa, Señor, y empecemos a traerla a nuestra vida como debe de ser, tú te manifestarás con más grandeza, Señor. Padre, hoy te entregamos, Señor, nuestro corazón. Hoy te entregamos, Señor, nuestra vida, Señor. Hoy te entregamos nuestro ser. Hoy te entregamos lo que somos, Señor. Hoy, Señor, reconocemos que somos ese capullo, esa crisálida que anhela, Señor, anhela romperla, Señor, con algo para poder salir, Señor. Tú sabrás lo que tenemos que sacar primero, Señor. Pero tú nos enseñarás, tú nos glorificarás, tú nos llevarás, Señor, a vivir más en ti, Señor, en tu presencia, en tu fragancia, Señor. Y nos pondrás esa visión para ver lo que estamos viendo, Señor, que viene de ti, Señor. Y poder cada día, Señor, magnificarte, glorificarte, Señor. Y poder llevar el mensaje y decir cada domingo, Señor, levantarme presto y decir: mi Señor, el Dios Todopoderoso, hizo conmigo esto. Y yo quiero magnificarlo y quiero presentarlo a la iglesia. Padre, llévanos con bien, Señor. Ministranos, Señor. Padre, yo te pido que me lleves con bien a donde voy, Señor. No permita, Señor, que yo sea tocado, Señor, por ninguna acechanza, Señor. Sino, Señor, permítame que yo pueda estar cada día más en ti, Señor. Que pueda glorificarte, Señor, que pueda magnificarte para poder traer, Señor, ese conocimiento, ese entendimiento y esa sabiduría, Señor, en la presencia de mis hermanos, para que todos te glorifiquen en ti, mi amado Dios. Gracias, Señor, por las fuerzas que tú me das, Señor. Gracias porque no es bueno tener esta edad, mi amado Señor. Pero yo sé que tú le diste a Moisés, que tú lo cogiste a los 40, a los 80, Señor. A mí todavía me faltan 10. ¿Será que todavía tengo que estar viendo la salsa ardiendo, Señor? Gracias, papito Dios. Llévanos con bien, Señor, a todos los que vamos afuera, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y en el poder de su Espíritu.